Franco Tano Floridia es un apasionado por la implementación del juego como herramienta educativa. Es profesor de educación física, profesor universitario de juego y recreación, coach ontológico deportivo, operador en psicología social y facilitador certificado de aprendizaje experiencial. Con más de 15 años de experiencia, se dedica al desarrollo y entrenamiento de habilidades blandas en ámbitos educativos, deportivos y empresariales. En 2022 cofundó Galumping, una startup dedicada a crear escenarios de juego cooperativo en realidad virtual para la capacitación y entrenamiento de competencias socioemocionales, vinculando gamificación, educación e innovación tecnológica para potenciar la formación de líderes del futuro. Le presentamos a Tano con un aplauso. Hola, Ma. Sí. No, espera que estoy justo subiendo. Tengo que dar una conferencia, Ma. Sí. Es con tic. No tengo el celular en las manos, mami. Pero lo mismo estoy hablando con vos. Claro, pero lo que estás viendo es mi avatar, Ma. Ya, dame un ratito y te llamo. Ah, ¿querés la foto del fin de semana de los nietos? Bueno, dame un segundo que la busco. Te la paso por Drive, mami. No tiene nada que ver con el jabón en polvo. Es esa cosa que tenés en el mail. Sí, Ma, y te la paso por WhatsApp también, dame un segundo. ¿La ves ahí? Bueno, ya está, listo. Bueno, te amo, nos vemos el domingo. Beso, chao. Ustedes se ríen, pero ¿se acuerdan cuando aparecieron los primeros celulares? Que andaba la gente con un zapato en la cara, un ladrillo, y nos reíamos y decíamos, mirá, en el centro de Córdoba, 1 o 2 personas, o un auto que salió a un 0 kilómetro que tenía el celular o el teléfono ahí, y la gente andaba hablando, ¿viste? Con el coso ese en la mano. Nos reíamos en aquella época, y yo sé que esto causa gracia también, porque me puse un zapato en los ojos, ¿no? Este coso, pero dentro de muy poquito va a ser un lente, como el que tienen muchos de ustedes puesto. Y cuando digo muy poquito son de 3 a 5 años, no más de eso. Avanza muchísimo la tecnología y va a ir cada vez disminuyendo su tamaño y poniéndose cada vez más liviana. Hace poquito Meta presentó el lente Orion, búsquenlo por ahí para que vean lo que viene. Pero mi intención no es hablar específicamente de la tecnología, sino de cómo la estamos utilizando. Y voy a iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes saben cuáles dicen que son los 2 miedos más grandes que poseemos los seres humanos? A ver, el primero, el más fácil, miedo a la muerte. Obviamente, se le tenemos miedo a todo. ¿Y el segundo? Es el tercero. El tercero, la boleta de luz. Bien. Les voy a contar en una historia cómo descubrí yo ese supuesto segundo miedo que tenemos, el miedo que lo voy a contar ahora, y fíjense cómo está actuando ese miedo en mí que se me secó la boca. Ahí va. Corría mi etapa escolar, primer año del colegio. Yo iba a un colegio muy tradicional de Córdoba. Dentro del aula había una plataforma muy parecida a esta. Las primeras eran de madera, después eran de cemento. El profe llegaba al aula, abría la puerta, que era de hierro obviamente, entraba, saco, corbata, maletín en mano, llegaba, dejaba el maletín y desde ahí arriba impartía el conocimiento. Los grandes poseedores del saber eran los profes y los libros en una biblioteca. No existía ChatGPT en aquella época. Después de algunas semanas de clase, en un acto de absoluta valentía, a mí se me ocurre levantar la mano. Corto una clase de uno de los profes y le digo, profe, eso que está explicando, ¿cuándo me va a servir? Se acomodó los lentes el profe y me dijo, la próxima vez no me interrumpa, haga silencio, algún día le va a servir. Quizá el profe tenía razón, no lo vamos a criticar, pero en ese momento la motivación por lo que estaba explicando a mí se me fue al piso. Pero la historia no termina acá, porque el profe me dijo, ¿sabe qué? Usted en este tiempo ya debería haber aprendido y entendido lo que yo estuve explicando. Por favor, pase al frente a dar la lección.
Si ustedes viajan en el tiempo, se acordarán de un momento de estos en sus vidas, ¿no? Yo recuerdo que caminé por ese pasillo para llegar hasta la plataforma. Creo que un condenado a la silla eléctrica siente más o menos lo que sentí yo en ese momento. Miedo, ansiedad, nervios, todo lo que se puedan imaginar, hasta que llegué ahí adelante y cuando me subí a la plataforma me quedé mudo, me bloqueé, no me salió una palabra, me agarró un sudor frío, unos nervios increíbles y no solamente eso, sino que me hice un poquito de pis. Eso desencadenó, en ese momento me di cuenta del segundo miedo que tenemos todos los seres humanos, ¿no? A hablar en público, pero desencadenó una serie de hechos que obviamente afectaron porque hubo burlas, bullying, le decimos hoy, y apodos y un montón de cosas que desencadenaron que yo no me pude vincular de una manera digamos, efectiva con mis compañeros, mi capacidad para comunicarme efectivamente, para coordinar acciones con otros, para trabajar en equipo se vio afectada, me costó muchísimo, ¿no?, construir confianza y al mismo tiempo hablar de liderazgo ni siquiera, ¿no? Entonces creo que eso de alguna manera marcó algo en mí, que lo vi de alguna forma cuando empecé mi proceso de formación profesional y que tenía que ver con estas habilidades socioemocionales o habilidades blandas, soft skills, que le sabemos decir. Hoy puedo fundamentar qué fue lo que a mí me pasó y quizás yo no lo tenía entrenado, no lo tenía desarrollado. ¿Por qué? Porque ese año de colegio derivó en que a fin de año me agarré a piñas con un compañero y me expulsaron de ese colegio, en primer año. Entonces, algo pasó, obviamente, no todos los colegios son para todas las personas, algo obviamente pasó en mí, desencadenó que hoy yo me dedique a lo que me dedico. Hice de eso mi propósito en la vida, entrenar habilidades socioemocionales o habilidades blandas con otros. Pero hoy encuentro estos fundamentos que dicen que, bueno, las habilidades blandas las necesitamos para la vida. Casi el 90% del éxito depende de nuestras habilidades blandas, no nuestras habilidades técnicas. En la selección de personal en las empresas, hoy están mirando más las habilidades blandas que tiene la persona, su capacidad para comunicar, para trabajar en equipo, para liderar, que la habilidad técnica que se adquiere. Al mismo tiempo, el Foro Económico Mundial hace muy poquito dice cuáles son las habilidades del futuro, y cuando hablamos de futuro es ya, que vamos a necesitar los seres humanos para seguir siendo la especie dominante. Dice que, no, eso lo digo yo en chiste, pero dice el Foro Económico Mundial que vamos a necesitar la capacidad para adaptarnos, capacidad de adaptación, ¿no? Esto que tiene que ver con la flexibilidad, la capacidad de resiliencia, ¿no? Hoy que escuchamos esta necesidad de trabajar con nuestros niños la tolerancia a la frustración, con todo lo que implica, ¿no? Acelera el mundo y la gratificación tan rápida que nos dan todos los chupetes electrónicos a los que nos enchufamos, la necesidad de que nuestros hijos se vuelvan a aburrir, ¿no? Y todo lo que sucede a partir de ahí, la capacidad para coordinar acciones con otros, para trabajar en equipo, para colaborar, y la capacidad para resolver conflictos o resolver problemas. Eso nos dice el Foro Económico Mundial. Entonces, a partir de ahí, decido dedicar mi vida al entrenamiento de habilidades socioemocionales y lo empiezo a hacer con niños, como desde un lugar que los que hayan vivido en Villa Allende quizás lo conozcan, se llamaba Los Parches, Centro Educativo y Recreativo. Ahí armamos toda una historia donde a partir de personajes del mundo de la fantasía contábamos una historia y a partir de la historia se estructuraba lo que los chicos tenían que hacer. Pero me baso particularmente en que esta experiencia sea desde el juego cooperativo. En la facultad a la que fui, a la que adoro, descubro con algún profe que me habla del juego cooperativo, a diferencia del juego competencia, y digo, bueno, vamos a utilizar solo juegos cooperativos en este espacio. El juego cooperativo, salir del paradigma de la competencia, me permitía con niños entrenar la importancia de todos juntos por un objetivo, de que la competencia no siempre es con otros, sino con uno mismo, la capacidad de superarte como equipo, como persona. Entonces, ese modelo de juego cooperativo lo empiezo a utilizar no solo con niños, sino después a lo largo de mi vida con empresas de diferentes industrias, con jóvenes, empiezo a trabajar mucho con jóvenes en espacios educativos, en espacio deportivo y en espacio empresarial, con jugadores de hockey femenino, fútbol masculino, con la primera de instituto, estuve trabajando parte del cuerpo técnico con Racing de Córdoba, me fui al rugby también masculino,
hasta que llega mi vida, y utilizando una metodología de enseñanza que también la descubro con un profe de vida en la naturaleza en la facu. Yo fui al San Miguel, profesor de educación física del San Miguel, y descubro con un profe que me habla de pedagogía de aventura. Empiezo a investigar y descubro el aprendizaje experiencial como metodología, que va radicalmente al revés de los métodos tradicionales de estudio, de partís de la teoría para ir a la práctica. Como me dijo ese profe, algún día te va a servir. Acá nosotros utilizamos la experiencia en primera instancia para que a partir de la experiencia podamos generar una experiencia concreta seguida de una reflexión, una observación reflexiva, reflexionamos a partir de lo que acaba de suceder, capitalizamos el aprendizaje en una conceptualización abstracta, transferencia, esto que te pasó, te pasa a diario, porque parto de un supuesto que dice, como somos en el juego, somos en la vida. Yo no puedo jugar el juego y ser Marcos, cuando juego el juego soy Franco, el Tano. Está mi forma, mi impronta y da la posibilidad de observarme, de diagnosticarme o de verme o de entender qué me está pasando y a partir de ahí mejorar. Esta metodología que nace hace mucho tiempo con Kurt Hahn y después crea el método David Kolb, una metodología que se utiliza en otros países del mundo, como Finlandia, se usa mucho más. Nosotros todavía tenemos más de la educación más tradicional, ¿no? Pero bueno, sé que muchas instituciones empiezan a abordar una metodología distinta. Aparece en mi vida la realidad virtual. Mi socio, quien es hoy mi socio, amigo de toda la vida, Rodri Arizaga, me dice: Tano, esto que vos estás haciendo está buenísimo. Él es economista, venía de la psicología del comportamiento. Me dice: esto que estás haciendo está buenísimo, hay que meterle tecnología. Empezamos a investigar lo que era la realidad virtual y descubro que la realidad virtual, nos basamos sobre todo en este informe de Pricewaterhouse, que lo hizo hace unos años, una consultora muy conocida a nivel mundial, que compara con miles de estudiantes educación tradicional, educación virtual y educación con realidad virtual, y llega a la conclusión, hay un paper muy interesante si quieren investigarlo, que cuenta las diferencias que genera y que la realidad virtual mejora la productividad, genera mucho más autoconfianza, mayor interés, mayor conexión emocional. Cuando te pones un visor de realidad virtual, yo siempre lo explico, ¿alguien aquí utilizó alguna vez un visor de realidad virtual? Acá, allá, bien. Para los que lo utilizaron me van a entender, quien se pone un visor de realidad virtual, dicen los teóricos de esto, que genera un hackeo a tu mente. Tu mente no logra discernir entre real o no a menos que lo hagas consciente. Si yo estoy mirando una película de terror en mi casa, me hice el pururú, apagué la luz, puse la música fuerte y estoy ahí, escondido atrás de los sillones porque estoy mirando una película de terror, aparece Jason con el cuchillo o el martillo, me asusto, ¿no? Taquicardia, me asusté, pero digo, che, qué tarado, estoy en mi casa, toco el sillón, vuelvo a salir rápidamente de eso. La realidad virtual no te deja, es como que la mente empieza a entender que lo que está pasando realmente. Entonces es muy potente para procesos educativos, porque no hay multitasking, porque están 100% el monopolio de tus sentidos está en ese espacio. Entonces lo que generó es, sobre todo este informe, lo más interesante es que la realidad virtual acorta los tiempos de estudio de 2 horas a 30 minutos. ¡Ah! Yo sé que los docentes acá es como que un hachazo en la cabeza, porque a mí me pasó lo mismo. Yo dije, ¿en serio? Yo les digo que después de más de 1.500 personas con las que he trabajado y hemos capacitado, hoy descubro el poder que tiene la herramienta, lo inmersiva que es y lo potente que es. Pero ya voy a explicarles un poquito más sobre eso. Porque les voy a contar exactamente qué es lo que hacemos. Nosotros desarrollamos escenarios de juego cooperativo en realidad virtual para entrenar competencias organizacionales o habilidades blandas. Y es un poco lo que hicimos fue traspolar esos 15 años, más de 15 años de experiencia, de yo llevarme grupos a la montaña, hacer juegos en los outdoor o los team building, los que los conozcan a partir de las empresas que te llevan y te hacen un montón de juegos. Bueno, yo venía haciendo eso, llevamos eso al mundo de la virtualidad. Así que me transformé de un creador de juegos, profe de juego analógico, a un game designer ahora. ¡Ah! Tengo un nuevo título. Ni sabía, el otro día me dice, ¿sos game designer? ¡Ah! No sabía que tengo... Bueno, la cuestión es que les voy a contar rápidamente en un videíto, acá tengo un video para los chicos, rápidamente un poco la experiencia para que vean de qué se trata.
Bien. Un poquito lo que vieron ahí es lo que pasa cuando un grupo entra a nuestros escenarios, y lo que terminó pasando sin querer queriendo es que creamos un método, así como está el método de aprendizaje experiencial de David Kolb. A nosotros nos apareció que en estos procesos se sumaba la experiencia inmersiva a la experiencia concreta, o sea, es una nueva experiencia el ponerte el visor. Ya llegar al momento de capacitación es la experiencia, pero ponerte el visor y la inmersión pasó a una segunda capa de experiencia. Y apareció esto que era la conceptualización teórica, que nos pasó que las personas dentro de nuestros escenarios se quedaban reflexionando y conceptualizando teóricamente o bajando teoría, a diferencia de lo que me pasaba en la práctica o en la práctica presencial. Fue muy loco ver eso, porque lo que nosotros tenemos es el escenario donde entran los participantes. A esto entras con el visor, pero entras real. Estás ahí adentro, ves para arriba palmeras, cielo, ves esos espejos y los atravesás. Te moves como si físicamente estuvieses caminando en la realidad. Elegís una de las puertas. Cada puerta está pensada para una habilidad específica: comunicación, trabajo de equipo, liderazgo y construcción de la confianza. Después de eso inicia la experiencia de juego. Este es un juego de trabajo de equipo, que es el mismo que vieron recién. Los participantes juegan, pero como lo basamos en el método de aprendizaje experiencial, es round de juego seguido de reflexión, más otro round de juego, más reflexión, más round de juego, más reflexión. Lo que buscamos es que en los procesos reflexivos las personas capitalicen el aprendizaje en función de esta temática en particular, que tiene que ver con la capacidad para coordinar acciones, ¿no es cierto? Si hablamos de este escenario. Entonces, nos pasaba que la gente ahí en nuestro escenario de reflexión se quedaban reflexionando ahí, decían, bueno, gente, pasen de vuelta al otro round de juego, pero no, están chochos ahí, y se empieza a generar la reunión empresarial, donde, bueno, pero así como acomodaste las piezas, es como normalmente me das órdenes todos los días, y yo creo que, y ya está, me arrancó, y olvídate. Bueno, la cuestión es que, además de esto, a la experiencia nosotros en la sala de reflexión le sumamos un letrero que tiene consignas que facilitan el proceso reflexivo: cómo se organizaron, qué fue lo más difícil para resolver el desafío, una serie de preguntas estratégicamente pensadas que vienen del método de aprendizaje experiencial, pero le sumamos un avatar, que ahí está el coach, que es un agente de inteligencia artificial. Este agente de inteligencia artificial va tomando todo lo que los participantes dicen y observando lo que los participantes hacen, hace como un análisis de video, y después de eso nos da una métrica del nivel de desempeño de los participantes. Entonces, con esa métrica, yo le digo a los participantes, bueno, te voy a recomendar esta ruta de aprendizaje porque tus colaboradores son un desastre comunicando. Entonces tenés que entrenar esto. Se empezó a generar toda una herramienta que entendemos que es súper poderosa, ¿no? Y que el agente de inteligencia artificial nosotros lo estamos entrenando, y hoy es un súper psicólogo organizacional. Porque lo que observa es a partir del método DISC, del método Kirkpatrick, pero lo estamos dotando todo el tiempo con teoría que hace que cada vez se vuelva más inteligente y más potente para poder observar. Así que es una locura lo que está pasando. Entonces, como les contaba recién, la inteligencia artificial nos da esas métricas, y a partir de las métricas hemos llegado a resultados clave, que hemos tenido ahora una empresa con la que hicimos un proceso de capacitación de 600 mandos medios. Esa capacitación la hicimos en 2 meses, cuando a ellos les tomaba casi 8. Redujimos los tiempos de capacitación, fue una locura. Parecía una banda de cuarteto. Yo viajé por Buenos Aires, Rosario, Mendoza, estuve viajando porque llevo los visores en este proceso donde las personas todavía no tienen sus visores. Lo que hacemos nosotros es acercarles los visores a la empresa para que entiendan de qué se trata. Hoy esa empresa está en proceso de comprar visores para empezar a capacitar. Entonces creo que pensando a nivel educativo, lo que va a terminar sucediendo es, así como reemplazamos las Olivetti por máquinas, vamos a terminar reemplazando las máquinas que hoy están en las salas de computación por visores de realidad virtual, ¿sí? Creemos que es lo que va a terminar sucediendo. Para finalizar, les dejo ahí ese QR que es nuestro Instagram. Pueden también visitarnos en la página web. Cualquier duda, consulta, o si quieren un demo, nosotros podemos ir a sus instituciones a mostrarles y contarles qué estamos haciendo. Así que les vamos a agradecer cualquier tipo de consulta. Y por otro lado, les dejo ahí una frase de filósofo, escritor, que me encanta esa frase, que dice que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adonarán del futuro, mientras que aquellos que crean saberlo todo estarán perfectamente equipados para un mundo que ya no existe.
Hagámonos nosotros, yo los invito a ser protagonistas, docentes, protagonistas, de primero investigar y después empezar a adoptar este tipo de tecnologías. Hay que por ahí perderle un poquito el miedo y empezar a entender que es una herramienta superpoderosa, no reemplaza, no cambia, una herramienta más, que mientras más rápido seamos nosotros los docentes los que la empecemos a utilizar a favor, es donde creo yo que vamos a estar a la altura de lo que las nuevas generaciones están necesitando. No vaya a ser que se despierten un día perfectamente equipados para un mundo que ya desapareció. Muchísimas gracias.